13:38. Continuamos con más información. La plataforma 4 Pelagatos describe a las elecciones de este domingo como el cumplimiento de los peores presagios. Paco Moncayo derrotado en Quito, Luis Fernando Torres en Ambato, Jaime Estrada en Manabí, Marcelo Cabrera y Paul Carrasco en Cuenca, Esteban Bernal en Azuay. Los electores votaron por figuras nuevas de todos los partidos que no han estado en la gestión pública. Elecciones 2019. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está aquí con nosotros. Vamos a hacer un análisis de cómo queda el tablero político después de los resultados que se conocieron hasta el día de hoy, hasta la mañana de hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, siempre un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos analizando lo que pasa en la ciudad de Quito. A muchos sorprende, a otros no, porque ya se venía observando el declive de la popularidad del general Moncayo, el tema del manejo de las encuestas también que queda como en entredicho, que lo posicionó con un amplio margen y con el segundo que le seguía supuestamente al general Moncayo durante mucho tiempo. Es difícil mantenerse. Anoche lo decía aquí en estos micrófonos el general Moncayo, que le resultó complicado mantenerse. Y es más difícil mantenerse aún cuando no se hace campaña. Eso es sumamente complicado. ¿Es el caso? Y pues bueno, veamos cómo se va dando el tema. No es en realidad una sorpresa mayor el ganador de las elecciones de la alcaldía de Quito. Recordemos que por lo menos en las encuestas siempre apareció como una opción puntera. Si bien había una diferencia con quien encabezaba, que efectivamente era el general Paco Moncayo, siempre Jorge Yunda apareció en un segundo lugar bastante sólido. La sorpresa mayor en las elecciones de Quito viene por el lado de Luisa Maldonado, el movimiento Compromiso Social, abanderado por Rafael Correa, que ocupa un cómodo segundo lugar, diría yo, y que además en la composición del Consejo Metropolitano, por voto en plancha, se constituiría como la primera fuerza política, teniendo prácticamente seguro 9 concejales de los 21 que forman parte del Consejo Metropolitano de Quito. Tercer lugar, Paco Moncayo, sí sorprende, pero ahí será pues cuestión de analizar los errores, como digo, el hecho de huirle a los debates, el hecho de huirle a los medios de comunicación, creo que pasa factura. Y pues en un cuarto lugar, bastante cercano al tercer lugar de Paco Moncayo, César Montúfar, que fue una alternativa de crecimiento sostenido durante las últimas semanas. Ahora, hay otro elemento que analizar y es cómo llega Jorge Yunda a la alcaldía. En números fríos, ya dejando de lado los porcentajes que nos entrega el Consejo Nacional Electoral, en una ciudad con casi 3 millones de habitantes, ¿cuántos somos? 2.800.000 más o menos. Resulta que 328.000, imagínense ustedes, 328.000 habitantes no fueron a votar. Hubo ausentismo. Gana el ausentismo, imagínense. El ausentismo ocupa el primer lugar. Luego, Jorge Yunda logra la voluntad de 264.000 quiteños, ¿no? 264.000 votos lo eligen a él. Luisa Maldonado obtiene 228.000, es decir, 40.000 votos, un poco más, un poco menos, es la diferencia entre los dos. 3% aproximadamente. Sí. Y el general Paco Moncayo, 219.000. Hay una diferencia de 50.000 votos con Jorge Yunda, ¿no? 50.000 personas que decidieron a lo mejor el día de las elecciones tomar otra decisión o ya la tenían definida. Pero entre Paco Moncayo y César Montúfar, que obtiene 211.000 votos, César Montúfar, sumando los dos harían 419.000 votos, más o menos, sí. Lo que llegaría incluso no le llegaría a alcanzar si se suma a Luisa Maldonado y los votos de Jorge Yunda. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, en política es fácil en este momento sentarse a sumar votos. Y decir que si se hubieran unido ciertos candidatos ganaban y demás, y lo cierto es que en política y especialmente en elecciones no es tan fácil sumar votos, porque por ejemplo, y este es un caso que lo discutíamos hoy en la mañana en una reunión, muy probablemente el electorado que se decantó por César Montúfar, la gente relacionada o autoidentificada como de centro izquierda, difícilmente hubiera votado por César Montúfar si era el candidato de Creo. Entonces no es cuestión de sumar votos y decir, como bastante antojadizamente dice gente en grupos de WhatsApp o en redes sociales, si se unían era el 28% y ganaban la alcaldía. Lo cierto es que los números están ahí
Y en campañas electorales creo que este es el resultado del trabajo que cada uno de los candidatos ha hecho. ¿Qué hizo bien Jorge Yunda para obtener este resultado? Al igual, yo diría que hay muchas similitudes entre la campaña de Juan Carlos Holguín y de Jorge Yunda. Una campaña propositiva, sin ataques, no estoy calificando las propuestas, ojo. Y una campaña con énfasis en ciertos públicos, con microsegmentación, llegando a la gente con el mensaje que quiere escuchar. La presencia, a pesar de que hay una ciudad más allá del Twitter y del Facebook, pero la presencia de la campaña electoral en redes sociales sí jugó un rol en los resultados que se ven, especialmente en Quito, el día de ayer, y pues creo que no nos dejarán mentir y ojalá Facebook emita un reporte, por ejemplo, de la pauta de Jorge Yunda, que además, insisto, manejó estratégicamente bien la microsegmentación, sabía cómo llegar a quién llegar. Si a usted le gustan los perritos, pues le va a llegar la propuesta de los perritos, algo que se aplica con éxito en elecciones como por ejemplo la última elección parlamentaria en Alemania. Es decir, los votos están en las calles. Por supuesto, hay un mundo más allá del internet y las redes sociales. Hay gente que cree que la burbuja del internet manda, que la burbuja de las redes sociales es la que decide una elección, y pues no. La calle es la que manda. Y el caso de, por ejemplo, Cuenca, nos deja en evidencia precisamente eso, ¿no? Porque si vamos por número de seguidores, el señor Palacios, que acaba de ganar la alcaldía de Cuenca, además que no aparecía mayoritariamente en las encuestas, no creo que tiene 1,000 seguidores en Twitter. Y justamente sobre eso, estamos viendo nuevos rostros. Se esperaba tal vez otros resultados, acostumbrados a los políticos de siempre. Sin embargo, estos resultados arrojan respuestas distintas para todos. Un hartazgo ciudadano, ¿no? Y se ve efectivamente eso, Diana, en el sentido de que vemos ejemplo, si bien ya es concejala en Ibarra, gana una persona joven, con un movimiento propio nuevo. En Ambato específicamente, en la provincia de Tungurahua, en Ambato, quien gana la alcaldía, además con una cómoda diferencia respecto de su inmediato seguidor, sí, es una persona que fue candidato en el proceso anterior, pero que ahora participa con su movimiento local en alianza con un partido nacional. Ocurren situaciones similares en Riobamba, ocurre lo mismo en Machala, donde además se destrona a políticos tradicionales. Los caciques de la política. Los caciques de la provincia, que además, y yo creo que este es un mensaje muy claro, creían que podían eternizar a sus familias en el poder. En el caso de Machala y la provincia del Oro, tenías al padre de candidato a la prefectura, al hijo de candidato a la reelección en la alcaldía y al otro hijo encabezando una lista de concejales. Entonces, ya la gente le dijo, hasta aquí nomás llegaron esas dinastías, claro. Y pues ahora vamos a empezar a trabajar. Es cuestión, creo yo, más allá de lamentarse o congratularse con los resultados, es momento de hacer un análisis serio de por qué la gente vota como vota. Pero también el análisis viene sobre la segunda o primera fuerza política que se está posicionando nuevamente. Vemos candidatos del expresidente Rafael Correa que han ganado espacios. Hablamos de Manabí, por ejemplo, con Leonardo Orlando como prefectura. Aquí también en las concejalías. Y la prefectura de Pichincha. Así es, y la prefectura con la señora Pavón. No, y ahí hay que tener en cuenta un tema. Hay dos grandes ganadores, no vamos a hablar de movimientos políticos. Hay dos grandes ganadores de la jornada electoral el día de ayer. Jaime Nebot y Rafael Correa. Aquí no es cuestión de movimientos, ni de marcas, ni de números, ni mucho menos, sino que vimos en campaña a un Jaime Nebot trabajando ciudad por ciudad, aupando a sus candidatos. Y vimos a un Rafael Correa que, a pesar de la distancia, impulsó candidaturas, transmitía mensajes a través de redes sociales, y la campaña local de sus candidatos te decía, somos los candidatos de Rafael Correa. Y apelaron mucho a la nostalgia. Entonces ahí vemos los resultados de dos liderazgos fuertes, que además así nos vengan a decir a nosotros, no es que son perdedores. Creo que hay que dejar las pasiones de lado y analizar con objetividad los números. Por supuesto, Carlos Luis Morales gana la prefectura del Guayas, pero la hermana de Rafael Correa, con una campaña, yo diría, bastante mínima, termina en segundo lugar por sobre fuerzas políticas que se daban como ganadoras en la provincia del Guayas. Y lo mismo ocurre en otras provincias y en otras ciudades. Y ahora esperemos a ver, que esto es algo que todavía no se dimensiona por el tema del conteo de votos, la fuerza con la que entre el voto duro,
El voto duro quizá no te pone alcaldes, quizá no te pone prefectos, especialmente en un escenario de dispersión política como el que vivimos en este proceso, 80,000 candidatos, pero el voto duro y la plancha sí te pone concejales. Y por ejemplo, veamos cómo queda constituido el Consejo de la Ciudad de Cuenca, donde probablemente tengamos al señor Palacios de alcalde sin concejales y tengamos bloques políticos relacionados con candidatos perdedores y con presencia, una vez más, del movimiento Compromiso Social, auspiciado ahí por Rafael Correa, ¿no? Entonces hay dos grandes ganadores. Perdedores de las elecciones, yo me atrevo a decir que los grandes perdedores de las elecciones son el movimiento del presidente Lenín Moreno, Alianza País, que tiene resultados numéricos desastrosos. Bajísimo. Y también el movimiento, creo que repite a nivel provincial la misma prefectura que ganó hace 5 años, la prefectura de Loja, que además no es propia sino en alianza, y pierde alcaldías importantes que obtuvo en el proceso electoral anterior, como por ejemplo la alcaldía de Azogues, que queda en manos de una persona nueva, auspiciada por el Partido Social Cristiano. Así es que ahí vemos una reconfiguración de fuerzas políticas, no hay una hegemonía como la que se acostumbraba en los procesos electorales anteriores, pero se pinta el mapa político, especialmente de cara al año 2020. Hay varios alcaldes de tendencia muy joven, ¿no? Gente joven que ha llegado a ocupar estos cargos. Eso también es novedoso. Sí, esto habrá que ver una vez que ya haya gente menor de a los 30 años incluso, sí. Alcaldes, yo no me atrevería a decir menores de 30 porque quizá vemos una cifra muy pequeña, pero sí alcaldes menores de 40 años. Si analizamos nosotros cuántos alcaldes de ciudad principal tienen menos de 40 años, probablemente veamos una cifra interesante, y creo que ese es también un mensaje a los partidos políticos, en decirles, renueven o estén preparados para morir. Ya estamos hartos de los mismos. Estamos hartos de los cacicazgos, estamos hartos de las herencias y de los dedazos. Mauricio, volviendo el tema a la ciudad de Quito, hay varias ofertas que hizo Jorge Yunda que seguramente a la gente le motivaron a respaldar, a más allá de la estrategia que él haya usado en el tema de campaña. Pero hay cosas dentro de su plan que parecerían utópicas. El hecho de ofrecerle a la ciudad de Quito vías por lo alto, vías aéreas para descongestionar y fomentar la movilidad. El hecho de generar hospitales veterinarios, o sea, nada es imposible, pero en una crisis financiera como la que queda la ciudad de Quito, la pregunta inmediata es ¿cómo lo va a lograr? Bueno, en este momento, sobre los hechos ciertos, creo que hay que ir más allá de las propuestas específicas hechas por el candidato ganador, y creo que hay que arrimar el hombro para rescatar a Quito. Y creo que ese arrimar el hombro le corresponde a todos los demás candidatos a la alcaldía que presumían de tener un plan de ciudad. En redes sociales, por ejemplo, he visto ya un mensaje de Juan Carlos Holguín que dice que pone a disposición de Jorge Yunda el plan que trabajó para la ciudad. Igual Paco Moncayo lo ha hecho. Igual lo ha hecho Paco Moncayo en su mensaje a los medios, diciendo hagamos esfuerzo colectivo para salvar a Quito. Así es que, más allá de las propuestas realizables o no, mencionadas por Jorge Yunda en su campaña, creo que es momento de construir un plan de ciudad que nos permita incluso no solo rescatar lo elemental, que es algo que los quiteños sí dijimos durante el proceso. No se trata acá de simplemente pensar en recuperemos una buena recolección de basura o mejoremos el tráfico, sino también ir un poco más allá y proponer un modelo distinto de ciudad, donde por ejemplo aparece con fuerza la idea de, por el tamaño de la ciudad y por la forma y la dinámica de los distintos polos de desarrollo de Quito, generar las denominadas alcaldías menores. Creo que ahí, por ejemplo, es un debate interesante del que tenemos que participar no solo los políticos, sino también la sociedad civil y la ciudadanía. También depende mucho de los concejales de Luisa Maldonado. Ella anoche dijo, yo también pongo a disposición, estamos dispuestos a trabajar no por movimientos ni partidos políticos, sino ahora por la ciudad. Pues lo queremos ver, ¿no? Más allá de los discursos y del tema de campaña, ya esto pasó. Queremos ver el trabajo por la ciudad. No, y sin duda este es un momento histórico y es una oportunidad para ver resultados, para que se deje de lado esos membretes políticos, se empiece a pensar en función de ciudad y se empiece a trabajar, como he dicho, planes, programas concretos que beneficien a la ciudadanía.
Por desgracia, la ciudad no aguanta más improvisaciones, la ciudad no aguanta más planes para ver qué pasa, sino que tenemos que ir a soluciones concretas que nos permitan recuperar Quito y hacer cosas que realmente valgan la pena. El reto es enorme, por supuesto, pero ahí, como he dicho, arriman el hombro los candidatos con sus planes y tenemos también que jugar un rol responsable desde la sociedad civil y la ciudadanía. No debemos limitarnos, y esto lo hemos dicho en más de una ocasión ante estos micrófonos, a jugar a la democracia representativa, a ir cada 2 años a las urnas, depositar un voto y después limitarnos a criticar en función de cumplió o no cumplió, sino que pasemos a la democracia participativa y sobre todo propositiva. La ciudadanía tiene que vincularse y pelear por recuperar su ciudad. Es el gobierno quizá más cercano, porque juntas parroquiales, si bien son más locales, no están en las zonas urbanas. El gobierno de la ciudad es el más cercano a la gente. Si la gente no se involucra, los resultados quizá no sean los que esperamos. Este sería un pronóstico que puede darse a futuro en las próximas elecciones. Podría tal vez visualizarse un futuro líder político también para la presidencia del Ecuador. Una puerta, una alternativa para tener otros rostros dentro de lo que se refiere a la presidencia de la República y también de la Asamblea. La oportunidad está ahí, el mensaje de la ciudadanía en estas elecciones es claro. Si yo elijo a alguien, quiero ver un rostro nuevo y estoy poniéndole más atención a las propuestas. Y si tú, partido tradicional, me vienes con los mismos, no esperes mi voto. Así es que ese mensaje probablemente continúe de cara al 2021, cuando renovaremos la Asamblea Nacional y cuando nos enfrentemos a nuevas elecciones presidenciales, teniendo en cuenta además el escenario adverso de la Asamblea Nacional en este momento, unas cifras negativas, desconfianza y descontento de la ciudadanía, gente que pide cambio inmediato, de gente con buenas prácticas y que no esté acostumbrada a la mañosería o a los diezmos. Así es que ahí se abre, creo yo, una oportunidad que, si no es escuchada por los partidos y movimientos políticos, pone en riesgo el sistema de democracia representativa. Mauricio, no hemos tocado el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que realmente también es importante. Tenemos en el juego el proceso de selección de fiscal y no sabemos qué es lo que va a suceder, porque según los resultados preliminares entrarían 3 candidatos del ala correísta, de ser así. Tenemos que esperar el conteo. En lo personal creo que aún es insuficiente, veo que no supera el 50% en ninguna de las 3 agrupaciones, hombres, mujeres y minorías. Habrá que esperar los resultados definitivos. Pero quizá lo que hay que tener acá en claro es que hasta el voto blanco le ganó al voto nulo. El debate que estuvo en torno los últimos 15 días de si el voto nulo vale 7, vale 1, cómo se contabiliza, resultó ser importante de cara a la reforma posterior, pero resultó estéril respecto de los resultados actuales del proceso electoral. Y pues veremos. En definitiva, lo único cierto en este momento es que tendremos nuevo Consejo de Participación Ciudadana con 7 nuevos miembros que se posesionarán en cuestión de semanas. Y pues, si la ciudadanía quiere desaparecer la institución, que trabaje recogiendo firmas o arrime el hombro de cara a una enmienda constitucional. Caso contrario, pues, que venga el nuevo Consejo, que cumpla con las atribuciones constitucionales y legales que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, y veamos si finalmente se dedica a promover la participación ciudadana y el control social, toda vez que no hay autoridades de control que designar, salvo la gran pendiente que es la Contraloría. Con todos los resultados y las cifras, los porcentajes, ¿realmente es una participación ciudadana? Es la pregunta que queda, ¿no? ¿Quienes están llegando representan realmente a la ciudadanía? Lo advertimos cuando se aprobó en la reforma a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana el mismo método de elección que se utiliza en Bolivia para designar a jueces y magistrados de altos tribunales. Y dijimos, miren lo que acaba de pasar en Bolivia en el 2017. Jueces que terminan siendo electos con 30, con 40,000 votos. El problema radica en el origen de la designación y de la forma de elección. Sin embargo, en febrero del 2018, el 63% de los ecuatorianos dijo sí, vamos a elegir por las urnas a los nuevos miembros del Consejo de Participación. Ahí vemos nosotros que
hay que pensar en una institucionalidad real en este país, en una reinstitucionalización que va más allá de cambiar nombres y que presenta retos que deben ser tratados por los políticos, la sociedad civil y la ciudadanía en pleno. Muy bien, gracias a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos hecho un análisis y una evaluación de lo que ha sucedido después de conocer los resultados de las elecciones del día de ayer. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, siempre un gusto.